programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy importante y que es la discapacidad intelectual y su clasificación. Es muy interesante este tema porque pues en ocasiones nos encontramos la gente o escuchamos del término de discapacidad intelectual, pero vamos a ver que hay diversos tipos, diferentes cosas que debemos también pues conocer y adaptarnos a las necesidades también de estas personas. Pero antes quiero decirte que nos puedes sintonizar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También este programa lo tienes en formato de podcast en Google Podcast, en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues también esta semana tendremos nuestra sección de los NutriTips. Ahora sí, sin más, acompáñame a la entrevista. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista y, como siempre, me da mucho gusto tener invitados de lujo, invitados que siempre están comprometidos con la inclusión, y esta vez nos toca conocer a la licenciada María Angelina Silveira. Ella es licenciada en Comunicación Humana y, bueno, pues también es maestra en Educación Especial. Así que, pues, maestra, bienvenida a su casa, Radio Imer. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimo gusto, un placer estar con ustedes. Pues la verdad es que nosotros también nos da muchísimo gusto y hablar de este tema que pues también a veces es poco conocido, pero compártanos qué es la discapacidad intelectual. Es un tema súper importante y qué bueno que lo abordes, porque hay muchos paradigmas que nos han ido hablando de la discapacidad intelectual desde que era conocida como retraso mental. Actualmente la terminología correcta es discapacidad intelectual y es importante mencionar que es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento o desarrollo cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas, las habilidades sociales o las conductas adaptativas, las prácticas necesarias para la vida van a un ritmo más lento o desfasado de la edad cronológica. Y es importante mencionar que para dar un diagnóstico de discapacidad intelectual, esta debe manifestar sus signos y síntomas antes de los 18 años. ¡Wow! La verdad que está muy interesante este tema y la definición además es muy completa para la gente que nos está escuchando, porque creo que es importante hablar sobre este tema porque desafortunadamente es una discapacidad que no es visible. Desafortunadamente es una discapacidad que a veces puede pasar desapercibido y que en ocasiones pues los maestros a veces por la falta de conocimiento dicen, no, es que es muy flojo, es que no aprende, es que hay que repetirle muchas veces la cosa, ¿no? Entonces creo que es importante que pues también vayamos identificando estas situaciones. Pero ¿cuáles son las características principales de la discapacidad intelectual, maestra? Claro que sí, muchas gracias. Nada más voy a puntualizar un poquito lo que decías antes. Sí, es una discapacidad que no se mira a simple vista y por lo tanto causa muchos estigmas, como bien lo mencionas, y que además el desarrollo histórico de su diagnóstico ha sido complicado. Y ahora sí, de ahí me voy a las características de la discapacidad intelectual. Normalmente la discapacidad intelectual se asociaba al coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es un número, una cifra que nos indica cuál es el promedio de actividades que desarrollan los niños según su edad y se podía clasificar en diferentes formas. Hoy por hoy sabemos que por sí sola la cifra de coeficiente intelectual no nos da mayor información y que hay que hacer un análisis mucho más profundo para detectar
dificultades en la comunicación, en el lenguaje, en el aprendizaje, como lo mencionábamos antes, en la resolución de problemas, el tema de las habilidades adaptativas, la vida diaria, la socialización, el desempeño en actividades académicas y sobre todo que los grados de apoyo no son lineales, es decir, algunas veces tienen un nivel muy necesario de acompañamiento en el área lingüístico-comunicativa, pero menor en el área cognitiva, o al revés, normalmente mayor en el área cognitiva y menor en la parte social y del lenguaje. Esto es importante para poder hacer la diferenciación con otras discapacidades o con otros diagnósticos. Exacto, maestra, y también cabe destacar, y bueno, esto ya lo iremos platicando más adelante con usted, pero pues decir, ¿verdad?, que no cualquiera va a poder diagnosticarnos alguna de estas discapacidades, ¿no?, que a veces se asocian con el tema de discapacidad intelectual y que ahora está muy de moda, que a veces vemos en las redes sociales, ¿no?, que si tienes tantas características es que ya lo tienes, pero es que no es nada más diagnosticarnos por diagnosticarnos o simplemente pues para a veces, no sé, a lo mejor quizá para evadir o bueno, no sé, de excusarnos de algunas cositas, no digo nada más por hacer una puntualización, pero maestra, ¿cómo se diagnostica justo la discapacidad intelectual y qué herramientas se utilizan para evaluar la capacidad cognitiva? Ay, esta pregunta me parece importantísimo y te la agradezco mucho porque también ha habido una actualización muy importante en los protocolos de valoración diagnóstica. Anteriormente se utilizaban las baterías o las escalas de funcionamiento intelectual, las escalas Wechsler como el WISC-5, el WIPSI para los más pequeñitos o el WISE. Sin embargo, logramos detectar que son escalas que han sido estandarizadas, diseñadas, probadas y sistematizadas en población regular. Y entonces muchas veces resultan muy castigadoras para población no verbal, para población con fallas ejecutivas y muchas veces, como te decía, no va junto con pegado, ¿no? A veces tienen habilidades por debajo de lo esperado en la parte comunicativa, pero cognitivamente tienen un desarrollo que no se puede evaluar por medio de estas herramientas. Entonces, algo sumamente importante es que la valoración tiene que ser biopsicosocial, con un enfoque humanista y, muy importante, realizada por un equipo interdisciplinario de especialistas. ¿Por qué razón? Porque de esta forma podemos tener un escaneo, un mapa o una radiografía muchísimo más apegada a la realidad. Y vamos más allá, podemos tener un mapa de ruta. ¿Qué quiere decir? Podemos tener como el esquema para saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que evaluar. Distinto a escalas muy específicas en las cuales únicamente nos arroja el coeficiente intelectual y nos saca la etiqueta. Sí hay discapacidad intelectual o no la hay. Entonces es importante que lo haga un equipo multidisciplinario y las herramientas que podríamos usar son las escalas de comportamiento adaptativo de Vineland. Podemos usar en los muy pequeñitos, menores de 4 años, la escala de desarrollo infantil. Podemos usar para las maestras que no utilizan estas herramientas, a lo mejor un protocolo a manera de checklist como la guía Portage, herramientas que nos ayuden a determinar cuál es la edad cronológica y hacer el comparativo con la edad de desarrollo. Ok, la verdad que está muy completa la información y como ya podemos darnos cuenta existen diferentes herramientas, recursos y todo esto y como bien lo apunta la maestra, realizado por un equipo interdisciplinario con los conocimientos pertinentes para poder pues hacernos un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico oportuno, porque también en ocasiones pues asistimos a la escuela y pues de repente hay situaciones en las que a veces no logramos comprender bien o hay gente que pues tiene habilidades para unas cosas y para otras no, entonces pues también hay que poder y saber atacar en esos sentidos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las diferentes clasificaciones de la discapacidad intelectual y cómo se diferencian, maestra? Muchísimas gracias, Lucy. También es importantísimo actualizar esta información porque antes únicamente hablábamos de la clasificación por gravedad. Discapacidad intelectual leve o limítrofe, discapacidad intelectual moderada, severa y profunda. Que esto era según el grado de limitación o según el grado de discapacidad intelectual que manejaban, además de las conductas adaptativas. Sin embargo, ahora también manejamos otra clasificación que es por causa.
puede ser por causa genética, como síndrome de Down, como algún otro síndrome de baja prevalencia, síndrome de Moebius, síndrome de Williams, o puede ser también por causas prenatales, uso y abuso de sustancias, causas perinatales, hipoxias, anoxias o causas postnatales. Entonces es importante determinar que se ha ampliado la clasificación y también metemos el nivel de apoyo. El nivel de apoyo intermitente con una autonomía de libre a moderada, es decir, que son chicos autónomos, una autonomía limitada, un apoyo o un nivel de ayuda extenso o generalizado, según lo que requieran en su vida diaria y en diferentes contextos. Perfecto, maestra. Es muy importante que nos actualicemos porque sí, justo como usted lo está comentando, muchos todavía nos quedamos con esa terminología y pues es importante pues también saber que las discapacidades, como bien ya lo comentó, pues a veces se derivan, ¿no? Por una causa genética, por causas también puede ser de alguna negligencia o algún percance que pueda ocurrir durante el parto, ¿no? Entonces, pues es muy importante, ¿no, maestra? Correcto, Lucy, sí. Y también, maestra, una pregunta muy importante, ¿qué es la clasificación de la discapacidad intelectual según el DSM-5? Para que también tengamos conocimiento en este sentido. Claro que sí. Mira, los manuales que nos rigen para diagnóstico actualmente vigentes son el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales o Diagnosis of Mental Diseases, por sus siglas en inglés, en su edición número 5, y el CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Estos son los manuales que nos rigen actualmente. Sin embargo, es importante acotar que estos manuales todavía definen la discapacidad intelectual como un trastorno del desarrollo neurológico o un déficit en el funcionamiento intelectual adaptativo. Y aquí es muy, muy importante, Lucy, mencionar nuevamente en la parte de actualización que las nuevas corrientes de investigación mencionan el enfoque neuroafirmativo o neuropositivo, en donde tratamos de eliminar connotaciones como problema, déficit, enfermedad o trastorno, y connotaciones como se padece o se sufre. Entonces, si bien todavía estos son los manuales que nos rigen, el DSM-5 trastorno del desarrollo intelectual neurológico o el CIE-11 como trastorno del desarrollo intelectual, ambos enfatizan en el impacto de la función en diversas áreas del desarrollo. Importante también reconocer que tenemos que analizar todas y cada una de las áreas y las subáreas. Y pues ya, esto nos lleva a concluir que es urgente actualizar estos documentos, buscar la edición 12 y la edición 6. Sabemos, no, sí, la edición 12 y la 6 del DSM-5. Sabemos que es complicado porque son un montón de especialistas los cuales entran en debate y que muchos de ellos todavía funcionan con la formación de la vieja escuela y defienden las clasificaciones anteriores. Aquí nosotros como especialistas nos enfrentamos a una controversia porque queremos ser muy claros y basarnos en los documentos que son avalados por la American Psychology Association, etcétera, etcétera, pero también queremos avanzar en los protocolos y los paradigmas que nos van empujando a estos enfoques neuroafirmativos. Perfecto, maestra. La verdad que esta charla me está gustando mucho porque además está muy completa, porque nos está permitiendo conocer pues también cómo se van actualizando los términos, cómo también hay que ir cambiando nosotros nuestra ideología y la importancia también de que los medios de comunicación, como es nuestro caso, que es un medio público, esté compartiendo este tipo de información, sobre todo porque hay maestros, hay gente que nos escucha y que probablemente pues a veces por las carreras no encontramos o no nos tomamos el tiempo para leer esta información, y qué mejor escucharlo pues y poder analizar un poquito más y reflexionar y bueno, también ir eliminando algunos términos como ya nos platicó la maestra. Y ¿cómo se clasifican las discapacidades intelectuales en función de la gravedad y el nivel de apoyo necesario, maestra? Claro que sí, vamos a hacer aquí como una especie de unión para poder ir revisando y verificando cómo se manifiestan los niveles de apoyo en los tipos de gravedad.
por ejemplo, una discapacidad intelectual leve o limítrofe, puede requerir un apoyo mínimo en el desarrollo de sus actividades y son mayoritariamente autónomos. Si bien necesitan una guía, una enseñanza especializada, es importante trabajar siempre en la autonomía y en el desarrollo de sus funciones ejecutivas básicas en pro de la independencia y la calidad de vida. Una discapacidad intelectual moderada, podríamos sugerir que necesita un apoyo constante, una supervisión constante y un nivel de enseñanza especializada más enfocado al proceso de cada habilidad. Una discapacidad intelectual grave o severa requiere un apoyo significativo y supervisión constante, y una discapacidad intelectual profundo es lo que antes llamábamos chicos de custodia total o chicos que necesitan apoyo en todos los aspectos de su vida: alimentación, vestido, desvestido, baño, control de esfínteres, aseo, en todo. Entonces, es importante delimitar si estos niveles de apoyo y estas clasificaciones se manifiestan de igual forma en todas las áreas y subáreas del desarrollo o necesitan una atención específica para cada uno. Claro, y por esto también creo, y es importante comentar aquí en el espacio, de que por eso a veces se necesita y seguimos diciendo que el equipo de educación inclusiva pues es necesario en las escuelas, ¿no? Si bien hablamos de inclusión educativa en la misma aula que todos los demás, pero estamos viendo que a veces, pues, como maestros de educación regular, pues tienen 35 alumnos y pues puede que en el salón hayan 1 o 2 y que tengan alguna discapacidad intelectual y pues requieran mayor atención, pero pues a veces por atender a los demás a veces se descuida esta parte. Entonces, pues sí, es importante que pues todavía se sigan contemplando estos servicios de educación especial, pues para poder brindar un mejor apoyo, una inclusión educativa de calidad como se pretende, con eficiencia y todo, claro, integrando e incluyendo al alumno con discapacidad en las actividades, pero pues sí con un apoyo multidisciplinario como hemos venido escuchando a lo largo del espacio. Y maestra, ¿cuáles son las causas más comunes de la discapacidad intelectual? Tenemos, como ya lo habíamos comentado, las causas genéticas, como el síndrome de Down, por ejemplo, la X frágil, en ocasiones la parálisis cerebral, que esa, dependiendo de su origen, puede ser perinatal o genética. Tenemos, por ejemplo, algunos diagnósticos de autismo convergen o son comórbidos con la discapacidad intelectual, síndrome de Angelman, síndrome de Williams, sobre todo los diagnósticos sindrómicos o sindromáticos. Las prenatales, como ya te había comentado, exposición a sustancias, drogas, alcohol, medicamentos, infecciones, malnutrición de las mamás durante el embarazo, víctimas de violencia, de agresión que las someten a altos niveles de cortisol. Esto todavía está en investigación, pero ya se está revisando que los altos niveles de cortisol, de estrés, de angustia, sobre todo en ambientes muy violentos, pueden generar una condición en el neurodesarrollo. Las causas perinatales, complicaciones en el parto, asfixias, anoxias, hipoxia circular de cordón, como bien lo mencionabas, negligencias médicas, pueden desarrollar discapacidad intelectual, y situaciones postnatales como podría ser traumatismos, algún golpe, infecciones, sobre todo infecciones cerebrales, desnutrición, que pueden también ocasionar que el desarrollo de la plasticidad cerebral no se lleve adecuadamente. Perfecto, maestra. Ha tocado puntos importantes en estas causas, ¿no? Creo que hay que poner muchísima atención en el cuidado, ¿no? En la ingesta de vitaminas, del ácido fólico, que siempre se ha venido recomendando por los doctores, pero también no automedicarse durante el embarazo, porque pues en ocasiones, y suele suceder que como vivimos en un estado que tiene pues varios municipios, en algunas comunidades, pues no, es que la comadre me recetó tal o cual cosa, y pues se lo toma, ¿no? Entonces ahí como que ya influimos en el desarrollo neurológico, en el desarrollo cerebral del niño o la niña, y entonces, híjole, ya cuando nacen ya vienen con complicaciones. Otro aspecto importante es, por ejemplo, la contaminación. En algunas ciudades se decía que, por ejemplo, el plomo es uno de los factores que causan o que están causando, ¿no?, alguna discapacidad. Ahora con
por ejemplo, los mosquitos que si picaban a una mamá embarazada, entonces también corría el riesgo, ¿verdad?, de que el niño naciera con un cerebro más pequeñito o algo así, recuerdo de la información. Así es, hay que estar muy atentos a información verificada y investigaciones que todavía están en proceso, porque pues sí es importante darle peso a lo que ya está avalado y certificado. Sí, así es. Y pues también pues tratar de no consumir sustancias nocivas, como ya lo dijo, para la salud, porque no solo en la mujer, sino también en el hombre, ¿no? Se deben de cuidar para pues evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque en ocasiones el mayor peso, digamos, que se lo lleva la mujer, porque pues es la que tiene el niño 9 meses o 6 meses, depende de cuánto dure el embarazo, y es sobre ella que dice, no, es que por tu culpa y no sé qué, pero pues también el hombre tiene contribuciones genéticas en correcto, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener cuidado y hay que seguir pues estas recomendaciones que estamos dando aquí en el programa, sobre todo para una óptima salud y desarrollo de los niños, ¿no? Maestra, ¿cómo se pueden prevenir o reducir los factores de riesgo para la discapacidad intelectual? Claro que sí, importante, y creo que ya los mencionaste muy puntualmente. Agregaría tal vez el control prenatal adecuado, que vayan a todas y cada una de sus citas con el médico. Muy importante, nutrición materna e infantil, vacunación y control de infecciones, que ya bien lo mencionaste. Prevención de uso de medicamentos, sustancias, golpes, caídas, accidentes. Evitar en medida de lo posible ambientes de violencia, de agresión. Y una vez que nazca el bebé, la educación, bueno, también durante el embarazo, la educación, la psicoeducación del cuidador y la educación sobre la estimulación temprana y el cuidado infantil. Claro, maestra, y es también aquí acotar otra cosa de que no dejar pasar los golpes que de repente por los niños están jugando, ¿no? De 1 año, 2 años y están jugando y ¡bam!, se pegan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los golpes en la cabeza porque, bueno, pueden generar en una discapacidad, ¿no? Y también estar, pues, en estimulación constante y en todo esto una vez que sea diagnosticado este tipo de situaciones. Y maestra, antes de irnos a la pausa, ¿cómo afecta la discapacidad intelectual a la vida diaria y las relaciones sociales de quien la vive? Mira, nuevamente tratando de enfocarnos en la parte de positiva, neuropositiva, neuroafirmativa, vamos a hablar de cómo impacta la discapacidad intelectual. Y es importantísimo mencionar que si bien las dificultades del aprendizaje, las dificultades en la autonomía, las dificultades en la interacción social son sumamente importantes, lo que verdaderamente afectan son las barreras conductuales, actitudinales y las barreras de la falta de información. Porque, pues bien sabemos que todavía la educación pública es muy tajante en el grado escolar acorde a la edad cronológica. Cuando sabemos que hay ocasiones en que existen desfases y que a lo mejor podrían beneficiarse más de estrategias y metodologías especializadas y o de un ajuste en la edad de desarrollo versus la edad cronológica. Entonces eso es súper importante para de esa forma ir limitando la brecha de las barreras actitudinales, sociales, emocionales, conductuales y metodológicas, que son lo que verdaderamente pone un pie o limita la inclusión. Entonces, importante ayudar con la parte de sensibilización y capacitación, que te felicito, Lucy, lo estás haciendo de manera increíble, llevando esta información a más oídos y a más personas que puedan entender el desarrollo y que puedan entender la diversidad que hay en las habilidades neurológicas y puedan expresar diferente sus apoyos, las necesidades y realizar relaciones interpersonales, sobre todo con base en el respeto. Así es, maestra. Sí, pues es que es importante que los docentes de algunas comunidades, de algunos lugares hasta donde llega nuestra estación, pues puedan también tener esta información para que en el ejercicio diario de la docencia puedan también apoyar, puedan también como acompañar a los padres, porque en ocasiones también los papás se encuentran un poco desprotegidos porque pues dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora cómo le hacemos? Porque como comentaba yo en un inicio, ¿no? En la escuela pues ya no lo quieren porque a lo mejor no entiende lo que explica la maestra o no pone atención o nada más anda ahí platicando y distrayendo a sus compañeros y no quiere hacer las actividades, pero
a veces hay una situación a lo mejor cognitiva, uno nunca sabe qué puede estar pasando con el alumno y su contexto de vida, y entonces pues sí se nos hace como fácil, ¿no? De repente pues dejarlo ahí a la deriva, ¿no? Entonces para eso estamos platicando en esta ocasión en este espacio de Una mirada hacia la inclusión. Pero ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa, pero no le cambies porque ya regresamos con más aquí en Radio Imer 94.9 de FM. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo reacciona ante algunas enfermedades? ¿Tienes curiosidad sobre qué alimentos son buenos para el cuidado de tu salud? Encuentra las respuestas en NutriTips. Conoce los secretos para mantener un estilo de vida equilibrado y saludable. NutriTips con Ika Alejandre en Una mirada hacia la inclusión. Pablo, en esta NutriCápsula conoceremos algunas de las expresiones de tu cuerpo y un poco del funcionamiento de tu sistema inmune. ¿Alguna vez te has preguntado si la tos, tener fiebre, que te duele el cuerpo, no tener ganas de comer, es síntoma y signo de enfermedad o de salud? La mayoría de las personas responderían ante estas preguntas que es cuando estás enfermo. Pero conozcamos ahora cómo estas expresiones son parte del sistema inmune porque activan mecanismos de defensa. Y más bien están implicando a que tu sistema inmune está trabajando óptimamente y te da mensajes de que necesitas atenderlo. Por ejemplo, cuando tienes tos, el cuerpo lo que quiere es eliminar y sacar de lo que es tu garganta algo que reconoce que no es propio de tu cuerpo y que lo puede dañar. Lo mismo sucede cuando tienes muchísimo moco. ¿Qué sucede? Que el cuerpo detecta que hay patógenos o microbios que lo pueden dañar dentro del cuerpo y entonces hacen esta masa gelatinosa para atraparlos y cuando tú te suenas son eliminados. ¿Qué sucede con la fiebre? Bueno, en el caso de la fiebre, lo que está también haciendo el sistema inmune es que tiene diferentes elementos y uno de ellos reconoce que ha entrado a tu cuerpo algo que lo puede dañar. Y eleva la temperatura porque este microbio a partir de 38.5 no se puede reproducir. De tal manera que si entran 10 virus, para el sistema inmune es mucho más fácil impedir que estos 10 virus dañen a tu cuerpo y con la fiebre no se van a reproducir, a que si no hay fiebre se empiezan a reproducir y no es lo mismo tratar de evitar el daño de 10 microbios que se han metido a 1000. Ese es lo que sucede con la fiebre. Claro, en el caso de la fiebre, lo que te sugiero es que siempre lo estés vigilando y no permitas que suba arriba de 39 grados centígrados. Algunas personas, antes de esos grados, pueden llegar a convulsionar. Son casos excepcionales, sin embargo, si una persona es susceptible a tener convulsiones con 38.7, 38.8, por supuesto que también lo tienes que controlar. Hay muchas formas de poder bajar la temperatura de manera fisiológica sin ningún medicamento. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune está trabajando óptimamente. Así que realmente estos signos son signos de salud y no de enfermedad, como la mayoría de la gente lo cree, porque así se ha difundido. Así que cuando una persona estornude, realmente por eso se le dice salud, porque su sistema inmune funciona óptimamente. Hasta la próxima.
Estamos de regreso en nuestra segunda parte, en el bloque de la entrevista. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la maestra María Angelina Silveira. Ella es licenciada en Comunicación Humana y maestra en Educación Especial. Estamos platicando sobre este tema de discapacidad intelectual y la clasificación. Y antes de irnos a la pausa, pues ya platicamos sobre los factores de riesgo, sobre las causas por las cuales puede un niño o una niña pues tener o presentar una discapacidad intelectual. Estábamos platicando también sobre pues algunas pues sí, clasificaciones sobre la afección que tiene la discapacidad intelectual en la vida diaria de las personas. Y bueno, maestra, continuando, ¿qué tipo de apoyo y servicios necesitan las personas con discapacidad intelectual para vivir de manera independiente, maestra? Porque muchas veces los papás es en lo que más se preocupan porque dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando ya no esté? ¿O qué voy a hacer si dejo de trabajar? Totalmente, creo que es uno de las principales preocupaciones que tenemos como papás. Te platico porque no te había platicado que tengo el honor de dirigir una asociación civil que se llama Educación Especial Más, es un centro escolar y terapéutico. Entonces, en este punto te voy a hablar enteramente desde mi experiencia y lo que hemos ido avanzando en estos protocolos. Creo que importantísimo, primero que nada, tener un buen diagnóstico. Muchas veces me ha pasado que los padres de familia viven un viacrucis encontrando quién les dé un buen diagnóstico y sobre todo, como mencionábamos hace rato, un diagnóstico actualizado, porque todavía, desafortunadamente, en el 2005 todavía salen hojas de valoración diagnóstica, sobre todo en los centros de salud, con diagnósticos tipo retraso mental, tipo desfase cognitivo, pues que no aterrizan realmente en las investigaciones actuales, ¿no? Entonces, punto número 1 importantísimo, el protocolo de valoración diagnóstica, seguido, que nuevamente es algo que mencionabas y que se deja mucho de lado, la capacitación, el apoyo y la psicoeducación a los padres de familia. Una de las grandes barreras que enfrentamos es que los padres de familia no tienen esta contención en su protocolo de duelo, en su proceso de duelo, y eso va atrasando el que busquen apoyos especializados. Entonces, eso es sumamente importante, la psicoeducación de los padres de familia. Seguido, creo yo, de educación especializada, adaptaciones curriculares, un buen manejo de la inclusión educativa en donde verdaderamente exista un compromiso de enseñanza-aprendizaje, en donde las maestras estén comprometidas a enseñar y no le echen la culpa de todo al individuo, ¿no? Porque siempre dicen, es que no aprende, es que no memoriza, es que no pone atención, es que no sabe. Pues no, pero a lo mejor es porque como maestra no le estoy enseñando. Entonces, esto sería el tercer lugar que me parece sumamente importante, complementando con terapias de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia ocupacional, revisar el perfil sensorial que muchas veces está comprometido, la terapia física. Y esto no es que todas las personas con discapacidad intelectual necesiten todos esos apoyos. Esto se va a evaluar cuando se hace un buen diagnóstico. Y, por supuesto, posteriormente, pues dar seguimiento, capacitación, tanto a las familias como a las maestras, y pues ya más adelante la capacitación laboral, los servicios comunitarios, para garantizar no solamente autonomía e independencia, creo que yo me enfocaría en calidad de vida. Exacto, maestra. Regularmente pues se piensa que las personas con discapacidad intelectual pues no van a poder solas, o es que pobrecito no se va a quedar ahí sin hacer nada, o bueno, ya son de repente muchos prejuicios y estereotipos, y también es muy importante, como usted lo dijo, y tener un buen diagnóstico, porque de ahí es donde van a partir todos los apoyos, todos los recursos que las familias y los alumnos o las personas necesiten, ¿no? Y también aquí influyen mucho los médicos, porque en ocasiones les dicen lo que no van a poder hacer, es que no va a poder hacer esto, lo otro, y bueno, los papás se desesperan y dicen, bueno, pero ¿quién les dice qué es lo que sí pueden hacer, no? Porque también eso es importante, que como usted lo comentó, una contención, que les den esa esperanza, porque pues no es nada fácil tener un hijo o hija con discapacidad, y número 2, que
al no tener pues esta contención y tener como que es que ya me dijeron que no va a poder hacer esto y lo otro, y si los papás pues de repente no tienen tantos conocimientos, pues se van a quedar con esa idea y por eso también puede ser que el niño no vaya a la escuela. Son muchas cosas que a veces dificultan el desarrollo de una persona con discapacidad intelectual. 100%, y es tristísimo porque sí, como bien dices, muchas veces los médicos o los especialistas juegan a ser Dios y dan un pronóstico que no. Siempre se pueden brincar las barreras y siempre se puede llegar a más, y de ver a un niño, a un bebé, nunca vamos a saber hasta dónde tiene deparado su destino, entonces para nada. Claro, como dicen, mientras haya vida hay esperanza, y si hay alternativas, y ahora con el avance de la ciencia, la tecnología también, van habiendo mayores apoyos y recursos que puedan facilitar y, como comentó, dar una vida de calidad. ¿Y cómo se puede promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad, maestra? Híjole, Lucy, aquí entramos en un tema escabroso porque primero tendríamos que desmitificar la inclusión, ¿no? Creo que hablamos mucho de inclusión y quisiéramos lograrlo, pero desafortunadamente todavía no estamos en ese punto. Se han eliminado a lo mejor las barreras físicas y todos los niños tienen el acceso a todas las escuelas. Sin embargo, no hay la capacitación adecuada a las maestras, al personal docente, al personal administrativo. No hay un buen protocolo que esté especificado para diagnóstico, no hay metodologías y estrategias que se puedan seguir, y pues todo se queda en buena voluntad. Entonces, creo que eliminar barreras actitudinales sería una de las primeras. Creo que tenemos que irnos hasta cambiar los planes de estudio, pero no de los niños, los planes de estudio de las maestras formadoras, de las especialistas, para que justo lo que hablábamos de la actualización empiece desde ahí, fomentar entornos incluyentes en todos los aspectos. Se necesita también sensibilizar y capacitar al resto de la comunidad infantil, porque a veces dentro de su vasta empatía les ayudan demasiado o los ven como pobrecitos o como los minimizan, cuando realmente lo que necesitan es retos, apoyos que los ayuden a crecer en todos aspectos, ofrecerles oportunidades educativas, sociales, que realmente sean incluyentes, y garantizar que las políticas públicas hagan su trabajo. Creo que eso también es algo en lo que puedo decir que ha tenido mucha incidencia, pero que hace mucha falta también. Claro, maestra, y que también aumente, ¿no?, la plantilla de profesionales en la educación especial, porque pues con el paso del tiempo y esto de la inclusión, que está muy bien, y pues que les aplaudimos, pero que también es necesario que sigan participando los especialistas, ¿no?, en estos temas. Así es. ¿Por qué? Porque si bien tienen el conocimiento de un docente de educación básica, pero también tienen el complemento, que es para poder apoyar a la diversidad, ¿no? Y justo como lo que pretende la escuela mexicana, que el centro sea el alumno, pues entonces también necesitamos que pues sea prioridad, ¿no? Y que, como dijo usted, sea un aprendizaje humanista, que construya y que pues también fomente la participación de estos alumnos con discapacidad intelectual. Pero como en todo, pues sabemos que hay desafíos. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y sus familias, maestra? Desde su experiencia y bueno, también de que nos compartió de esta asociación. Definitivamente la discriminación y la estigmatización. Lo que comentábamos hace rato, barreras culturales, barreras actitudinales, entre otras muchas, que yo sé que las barreras en el aprendizaje y la participación son limitadas, pero justo en mi experiencia me he dado cuenta que hay barreras metodológicas, barreras sociales, barreras conductuales, barreras emocionales. Muchas veces de verdad que a las maestras se les estruja el corazón y no pueden exigirle a sus chicos. Entonces, esta parte de discriminación, estigmatización, acceso limitado a los servicios adecuados, falta de capacitación y falta de preparación del personal docente educativo, laboral. Muchas veces nos enfocamos a los niños, ¿no?, cuando hacen una inclusión educativa, pero ¿qué pasa cuando estos niños crecen y tienen que hacer una inclusión social, una inclusión laboral, y no hay oportunidades ni capacitación en estas áreas? Y por supuesto la carga emocional y, ojo, la carga económica que viven las familias, porque muchas veces todos los servicios que mencionábamos arriba encarecen y hacen más ríspida la crianza. Entonces, por eso es bien importante que haya un especialista que los lleve siempre de la mano. Así es, maestra, y es cierto, muchas discapacidades intelectuales o discapacidades asociadas a
como el autismo, por ejemplo, necesita muchas veces estar medicados, ¿no? Entonces, Sí, sí. imagínese cuánto cuesta un medicamento, ¿no? Entonces, para que estén Claro. tranquilo, para que no desarrollen crisis, visitas con el neurólogo, con lo que, o sea, es algo muy difícil para las familias y que muchas veces no vemos, que muchas veces nada más Correcto, quedamos. muchas veces con discapacidad intelectual profunda no nos ponemos a pensar que son jóvenes que utilizan pañal durante muchos años, sino es que durante toda su vida. Sí, claro, y que aunado a esto también pueden sufrir lesiones, ¿no? Por la falta de movilidad. Entonces, Así es, son, convulsiones, muchas comorbilidades que perdemos de vista. imagínese. Entonces, si nosotros como sociedad no empatizamos y nada más nos quedamos con el pobrecito y el qué va a hacer, pues en lugar de eso, pues buscar apoyos, exigir también a nuestros gobiernos a que pues aporten no solo cantidades económicas o monetarias, sino también que generen Sí, un modelo oportunidades. asistencial, sino verdaderamente que haya servicios de calidad para todas estas familias. Exactamente, maestra, porque, o sea, desafortunadamente pues solo se enfocan, por ejemplo, en el económico, en el monetario, pero ¿qué pasa con los empleos, por ejemplo, ¿no? Que no generan empleos, que nada más, o sea, es algo un poco difícil, ¿no? Entonces, Exacto. tratar de cambiar esta perspectiva de la discapacidad en las altas esferas, pues como decía una invitada, ¿no? Tiene que estar alguien arriba que tenga discapacidad como para que voltee a ver un poco a estos sectores, porque si no, pues sí se queda un poco en el olvido, ¿no? Pero maestra, ¿qué oportunidades existen para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual? Creo que hay una gran área de oportunidad en lo que decíamos, en la educación inclusiva, en los programas de empleo y en la inclusión laboral, en proyectos de vida independiente, Okay. en participación activa en la comunidad y toma de decisiones, por ejemplo, al momento de votar, al momento de hacer encuestas, etcétera, etcétera. Y algo súper importante que creo que es un área de oportunidad enorme es un sistema integral de cuidados, en donde no se pierda de vista la salud emocional del él o los cuidadores primarios. La cuidadora primaria, que generalmente son mujeres. Exactamente, maestra, y es que muy pocas veces se voltea a ver al cuidador. O sea, a veces solo nos enfocamos en la persona, en quien vive la discapacidad, pero ¿quién cuida al cuidador, no? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo Exacto. respalda? O sea, ¿qué pueden hacer por ellos, no? Entonces, sí, se esfuerzan porque hay familias que son sumamente trabajadoras y que luchan por que su hijo o hija salga adelante, ¿no? Entonces, pues Correcto. sí, es importante lograr esto de las oportunidades, ¿no? Pero maestra, ¿cómo se pueden abordar los estereotipos y estigmas asociados con la discapacidad intelectual? Y aquí, pues a veces las redes sociales, los medios de comunicación y todo el mundo nos encargamos de seguir generando estos estigmas, estos estereotipos. Muchas veces sí, desafortunadamente la información que se comparte no siempre, como decías, ¿no? Estos tests de la Cosmopolitan de analiza si tienes discapacidad intelectual, pues no ayudan a esta parte de quitar estereotipos y estigmas, ¿no? Pero aquí voy a ser como muy puntual en cuestiones que creo que beneficiarían mucho y que, como dices, por medio de redes sociales, síganos en las redes sociales de Educación Especial Más, Ok. donde abordamos mucho estos temas en cuestión de educación y campañas de sensibilización. También, sobre todo, en esto de desmitificar, en esto de quitar los estereotipos, en esto de darles espacios a las personas con discapacidad intelectual. Ay, salud, perdón, estornudé. No se preocupe, maestra, eso lo podemos editar. Eso Ay, muchas gracias, Lucy, porque se oye mi estornudo bien chistoso. no se Pero te preocupe. decía, la parte de compartir información en campañas de sensibilización, la parte de darle espacios a las personas con discapacidad intelectual para que den sus testimonios. Te platico rápidamente, en Educación Especial Más tenemos un podcast que se llama Caminos Más Incluyentes, en donde hemos entrevistado a jóvenes con discapacidad intelectual que nos narran su experiencia y que verdaderamente nos platican situaciones escalofriantes que han vivido y que justamente nos dan el impulso, el motor y la fuerza para seguir abriendo espacios justamente más incluyentes. Y otra cosa que me parece importantísima es abrir espacios, hacer una inclusión en ambientes artísticos, deportivos, políticos, laborales. Te platico también otro proyecto de Educación Especial Más, es el Rincón Incluyente, que es una cafetería, que es un espacio de capacitación constante, donde nuestros jóvenes con discapacidad intelectual desarrollan su capacitación y sus prácticas laborales en las áreas de
atención al cliente, aseo, preparación de alimentos, atención al público, que creo que ya te había dicho, administración, cobranza, y que nos ayuda justamente a vincular a nuestros alumnos con diferentes espacios laborales. Rincón Incluyente es una cafetería atendida por jóvenes con discapacidad y nuestra meta o nuestro objetivo es que de aquí puedan incorporarse en otros ambientes laborales. Nuestra intención es que aquí solamente desempeñen su capacitación y sus prácticas. Excelente, maestra, pues mis felicitaciones para ustedes, para la asociación, y en este sentido, maestra de la asociación, nosotros como pues personas, sociedad en general, ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes para que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Qué hacemos para pues poder aportar? Muchísimas gracias, qué linda pregunta, Lucy. Creo que algo sumamente importante estamos muy acostumbrados a hablar de la inclusión, estamos muy acostumbrados a hablar de la sensibilización, estamos acostumbrados a hablar de la capacitación. Pero ¿qué pasa si como sociedad empezamos hablando de respeto? Si nosotros practicamos el respeto desde nuestra trinchera, en redes sociales, no criticando a otras personas que tengan otros puntos de vista, si investigamos y abordamos las maneras correctas de definirnos a las personas autistas, de definir a las personas con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, a la comunidad sorda, entre otros, a la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Desde ahí, si trabajamos en el respeto, podemos ganar muchísimo, sin embrollarnos en terminología como inclusión, sensibilidad, capacitación, que es a lo mejor un paso más adelante. Y posteriormente, abriendo estos espacios y participando en estas iniciativas, ¿no? Creo que de nuestra parte, pues, en las personas que nos oigan, si tienen spots, si tienen lugares, si tienen vacantes, si tienen espacios que ameriten recibir una capacitación, invítenos, búsquenos, háblenos. Nosotros estamos muy emocionados de llegar a todos los espacios y poder dejar nuestro granito de arena. Y si pueden, pues dense una vuelta a Rincón Incluyente para que los jóvenes tengan más oportunidades de practicar. Estupendo, pues sí, y como este programa va a quedar también en formato de podcast, aparte que se emite aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán aquí en Comitán y alrededores, pues también nos van a poder escuchar en otras partes de la República Mexicana, y quizá pues con este tipo de testimonios, que es importante escucharlos y darles voz, pues también se motiven, ¿no? Se motiven también a querer capacitarse, a querer incluir, porque no solo es usar, para ser inclusivos, no solo es usar el lenguaje inclusivo, sino también empezar a participar de forma activa, incluyendo, participando, formando a personas con discapacidad intelectual, aportándoles en lo que se pueda, ¿no? Porque, no vamos a exigir más de lo que tenemos, pero también es importante, ¿no? Que como sociedad mexicana que somos, y que somos muy pues muy dadivosos, bondadosos y todo, y generosos, que también es muy muy padre, pues también podamos aportar y apoyar pues este tipo de iniciativas y asociaciones como la que nos está usted platicando, maestra. ¿Y qué investigaciones se están llevando a cabo actualmente sobre la discapacidad intelectual, maestra? Creo que ya habíamos mencionado unas cuantas, Lucy, sin embargo vamos a acotarlas muy puntualmente. ¿Sí? Los estudios genéticos para comprender aquellas causas que pudieran ser hereditarias, los estudios pre, peri y postnatales, el desarrollo de nuevos protocolos de valoración apegados al DSM-5, pero con el enfoque neuroafirmativo que mencionábamos, el cambiar el enfoque de leve, profundo, moderado, lineal a poderlo hacer con niveles de apoyo, el desarrollo de nuevas terapias de intervención temprana y de intervención oportuna, investigaciones sobre la inclusión educativa, la inclusión laboral y la evaluación del impacto de los entornos y las barreras a las que se enfrentan estas personas y cómo esto tiene un impacto en su desarrollo en todas las áreas. Excelente, maestra. Pues qué bueno que siguen habiendo investigaciones. ¿Y qué avances se han logrado, maestra, en la comprensión y tratamiento de la discapacidad intelectual? Vamos pasito a pasito, Lucy, vamos poquito a poco. Es complicado unificar todos los criterios, pero creo que ha habido mejoras en el diagnóstico temprano, en el uso de ciertas herramientas, también, por supuesto, en el tipo de intervenciones, donde ya este enfoque que te decía, ¿no? Ya no se echa todo la carga culpígena al individuo, sino que se analiza todo el entorno, se hacen intervenciones por áreas, por subáreas, educativas, laborales, intervenciones efectivas, mucho el uso de tecnología
personalizada, tecnología de asistencia, el uso de la inteligencia artificial, comunicadores de alta tecnología, estos aparatos que tienen texto predictivo, etcétera, etcétera. La verdad es que la tecnología está teniendo un avance importantísimo en el apoyo a personas con discapacidad intelectual y algo que está en pañales, pero que no puedo dejar de mencionar como avance, porque aunque sea mínimo, tenemos que ponerlo en el foco, las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Poco a poco vamos teniendo sistemas integrales de apoyo jurídico, sistemas integrales de apoyo a los cuidadores, sistemas que mejoran las políticas de inclusión escolar laboral y el ir rompiendo las barreras que ya mencionábamos, ¿no? Las barreras en el aprendizaje y la participación. Estupendamente, maestra. La verdad es que pues nos da mucho gusto poder escuchar este tipo de avances, de cómo se ha ido comprendiendo la discapacidad intelectual, cómo se ha ido tratando también, y también nos dio mucho gusto poder conocer un poco de esta asociación que usted dirige. Y maestra, para cerrar, ¿qué cree que nos hace falta como sociedad para ser más incluyentes, para que de verdad podamos algún día decir, ahora sí somos inclusivos, incluyentes? Creo que como lo mencionábamos hace rato, Lucy, respeto. Ahorita estamos justamente en un momento en donde la sociedad pareciera que lee para replicar o escucha para decir que no está de acuerdo. Y no nos abrimos, no tenemos esta apertura a nuevos enfoques y a nuevos espacios. Entonces creo que algo sumamente importante sería trabajar en el respeto, la empatía a nivel social. Por supuesto, en que todo lo que ya mencionamos, pues simplemente, ¿no? Estos programas basados en evidencia, estos protocolos de detección, diagnóstico oportuno, la capacitación de los profesionales, el cuidado y el acompañamiento a los cuidadores, el diseño de apoyos personalizados y pues seguir haciendo incidencia social en la salud, en la educación, en el trabajo, porque algo de lo que no platicábamos, ¿no? Hablamos de la inclusión, pero muchas veces nuestros chicos que viven con una discapacidad intelectual se enfrentan a servicios médicos que no les presentan los apoyos necesarios. Entonces, se dificulta que tengan una consulta de odontología, una consulta de ginecología, una consulta en donde a lo mejor los protocolos, pues sí son más invasivos y no tienen estos sistemas o estos ajustes que se deben de hacer pertinentemente. Híjole, maestra, sí, hay muchos sectores en los que todavía hace falta mucho desarrollo, mucha capacitación, mucha información, también para que los demás servicios públicos que se ofrecen puedan ser de calidad y que puedan atender a todos, ¿no? Entonces, correcto, pues sí, hace mucha falta. Maestra, ya para concluir, algo más que nos quiera decir, dónde los encontramos, cómo los seguimos, qué hacemos. Muchísimas gracias, va a ser un honor que nos sigan en Educación Especial Más, con signo de más al final, MAS, más el signo de más al final. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y por ahí nos siguen en nuestras redes. El teléfono donde nos pueden mandar mensajitos, ahorita se los digo, porque no me los sé de memoria. Y nos encontramos en la Ciudad de México, en la calle de Juan José Eguiara Yegurén 121, en la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Ahí nos pueden encontrar. Nos pueden mandar un correo a educacionemas@gmail.com y también nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp al teléfono 55 36 99 86 59. Nada nos va a dar más gusto que nos visiten en Educación Especial Más, en Rincón Incluyente, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Perfecto, maestra, pues para nosotros fue un gusto poder contar con un especialista como usted, que nos haya pues dado esta información y que también pues conozcamos sobre esta asociación Educación Especial Más, pero también desde la perspectiva de la discapacidad intelectual y la inclusión. Y bueno, si no anotaste el teléfono, te lo doy de nueva cuenta, es el 55 36 99 86 59. Ahí te lo dejamos para que, pues si gustas, te comuniques con ellos. Maestra, muchísimas gracias de nuevo. Lucy, al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Como verás, es un tema que me apasiona y disfruté muchísimo la entrevista y tu compañía. Muchas gracias. Claro que sí, y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe.
Por supuesto que no. Aquí estaremos dispuestas para seguir hablando sobre discapacidad e inclusión. Magnífico. Y como yo siempre les comento, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez. Y pues gracias al Instituto Mexicano de la Radio por el tiempo aire que nos da cada lunes a las 3 de la tarde. Y pues ahora sí, no le cambies, te quedas con lo mejor de la barra programática de Radio Imer de aquí de Comitán de Domínguez, Chiapas. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.